Открой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Дили-дили-бо. Habitación del sótano. Hace años, mi familia se fue de vacaciones a Cape Cod y alquilamos una casita antigua para quedarnos allí durante 2 semanas. En la planta principal estaba la cocina, la sala de estar y un baño. Los dormitorios estaban en el segundo piso. Había una habitación en el sótano en la planta baja, con lavadora y secadora, un sofá y un televisor. La primera noche, nos despertó a todos un grito terrible que provenía del dormitorio de mi hermana. Cuando mi padre entró en su habitación y encendió la luz, la encontró sentada en la cama, gritando y llorando. Mis padres se sentaron con ella y la consolaron hasta que finalmente se calmó lo suficiente como para contarles lo que la había asustado. Dijo que se había despertado en mitad de la noche por un hedor horrible. Cuando abrió los ojos, vio que todo el dormitorio estaba empapado de sangre de arriba a abajo. Había sangre por todo el suelo, huellas de manos ensangrentadas en las paredes y salpicaduras de sangre por todo el techo. Todos pensamos que simplemente había tenido una pesadilla, pero se negó a volver a su dormitorio y se quedó en la habitación de nuestros padres durante el resto de las vacaciones. Una noche, mi madre estaba cocinando la cena en la cocina del piso de arriba y mi padre había salido a hacer un recado en un pueblo cercano. Mi hermana y yo estábamos en el sótano, viendo la televisión, cuando de repente, la bombilla saltó y la televisión se apagó, dejándonos en completa oscuridad. El sótano estaba sin terminar y tenía paredes de piedra viejas, lo que lo convertía en un lugar un poco espeluznante. Durante unos segundos, nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. Entonces empezamos a oler algo horrible. Era un hedor terrible y cuando nos llegó a la nariz nos dieron náuseas. Olía a carne podrida. El olor se hizo cada vez peor y luego oímos un rasguño en la oscuridad. Parecía que algo estaba rascando el suelo o las paredes. Gritamos y empezamos a correr en la oscuridad total, tratando de encontrar la puerta. Finalmente, logramos abrirla y corrimos escaleras arriba gritándole a nuestra madre. Le seguimos contando lo del olor desagradable y oímos que algo rascaba y arañaba allí abajo. Finalmente, mi madre accedió a bajar al sótano, cambiar la bombilla y comprobar el origen del olor horrible. Cogió una linterna y una bombilla nueva y desapareció en el sótano a oscuras, mientras la esperábamos en lo alto de las escaleras. Esperábamos que volviera pronto, pero parecía que se había quedado allí una eternidad. De repente, la vimos salir de la oscuridad y subir corriendo las escaleras. Cerró de golpe la puerta del sótano y echó el pestillo lo más rápido que pudo. Se volvió hacia nosotros y pudimos ver que su rostro había palidecido por completo. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y simplemente dijo: "No quiero que bajes allí de nuevo". Luego fue a la cocina y llamó a la policía. Escuchamos su conversación telefónica y nos dimos cuenta de que había visto a alguien en el sótano. Mientras esperábamos a que llegara la policía, nos acurrucamos en la sala de estar, mirando fijamente la puerta del sótano. En cualquier momento esperábamos oír a alguien golpeando o intentando derribarla. Mi madre se negó a decirnos lo que había visto. Cuando llegó la policía, mi madre los recibió en la puerta principal y los hizo pasar. Descorrió el cerrojo de la puerta del sótano y bajaron a la oscuridad con las linternas encendidas y las armas en la mano. Registraron todo el sótano, pero no encontraron nada. No había otra manera de salir del sótano, no había ventanas ni puertas. Lo que hubiera allí abajo tendría que haber salido por la puerta del sótano. Después de que la policía se fue, mi madre finalmente reveló lo que había visto allí abajo, en la habitación oscura del sótano. Mientras hablaba, se quedó muy quieta y en silencio. Dijo que había estado cambiando la bombilla de la luz de abajo, cuando empezó a percibir el horrible hedor que le habíamos descrito. Luego empezó a oír un leve ruido de rasguño. Enfocó la habitación con su linterna y de repente vio algo agazapado entre la lavadora y la secadora. Era un hombre, agachado sobre 4 patas.
Su ropa estaba hecha jirones, su cabello estaba alborotado y enredado, y su rostro no parecía humano. Estaba retorcido en una expresión de puro odio. En esa fracción de segundo, miró a mi madre, sus ojos reflejaron el haz de luz de su linterna. Luego, de repente, se arrastró hacia adelante y desapareció a través de una pared. Cuando mi madre lo vio simplemente desaparecer en el aire, dejó caer la linterna y corrió. Después de eso, ninguno de nosotros bajaba al sótano. Manteníamos la puerta cerrada con llave y pestillo. Todas las noches dormíamos en la habitación de nuestros padres, y también cerrábamos la puerta con llave. Unos días después, acortamos nuestras vacaciones y nos fuimos a casa en coche. El chico del béisbol. Si puedes, intenta encontrar la escuela primaria Queen Elizabeth, un lugar que destaca por su espacioso patio y su antiguo edificio de ladrillos. Ve al patio de recreo de esta escuela un domingo por la tarde, en cualquier momento entre las 6:25 p.m. y las 6:45 p.m. Opcionalmente, puedes llevar contigo solo un objeto. Puede ser una bicicleta, tu medio de transporte, tal vez, o una cámara, pero nada que pueda distraerte de lo que te rodea. No llegarás muy lejos si no estás concentrado en el patio de la escuela. Ve al columpio, elige el último columpio de la derecha y balanceate. Opcionalmente, puedes simplemente sentarte en él, pero el proceso puede llevar mucho más tiempo. Si todo va bien, deberías ver la silueta de un niño caminando por el perímetro del terreno, agitando un bate negro. No te quedes mirándolo demasiado tiempo o se dará cuenta y saldrá corriendo del patio. En ese momento, tienes una cantidad desconocida de tiempo para alejarte lo más que puedas de la escuela antes de que regrese. Sigue balanceándote lo suficiente y lo oirás llamarte, dirigiéndose lentamente hacia ti desde atrás. Al principio, solo míralo una o dos veces. A medida que se acerque, te preguntará tu nombre. Bajo ninguna circunstancia debes revelarle tu nombre, ya que te hará cada vez más preguntas que te verás obligada a responder. Recordará todo lo que le digas y, aunque no puede hacerte daño con esto, le gusta contarles a sus amigos todo sobre las personas que conoce. En lugar de eso, dile educadamente que tu nombre no es importante. Primero te preguntará desde lejos si alguna vez has jugado al béisbol. Luego, el niño se detendrá junto al columpio. Notarás que tiene aproximadamente 7 años, lleva el pelo rubio rapado y una sudadera con capucha de camuflaje de gran tamaño, y que está masticando una especie de palo. No tendrás tiempo suficiente para identificar lo que es, pero se ha descrito como un palo para revolver café, o incluso un clavo largo. Entonces es cuando te preguntará si quieres jugar al béisbol. Esta es la última oportunidad que tendrás de irte. Si es necesario, dile que no eres buena jugando al béisbol o que tienes que ir a casa a cenar. El chico intentará persuadirte para que te quedes y tal vez incluso se ofrezca a enseñarte a jugar. Pero recházalo educadamente y prométele que otros niños suelen venir a los terrenos a esa hora. Vete y dirígete directamente a tu destino. Si decides jugar al béisbol con él, al principio no parecerá entusiasmado, pero te llevará directamente al campo de béisbol que está al otro lado del patio. Puede que no diga mucho, pero mencionará que lleva un tiempo buscando gente con la que jugar. Su juego de béisbol, como se verá, consiste en que tú le tires una pelota, que él la golpee con su bate y corra alrededor del campo. Repetirás esto una y otra vez, y no se sabe cuánto tiempo puede pasar hasta que el niño esté contento. Puede tardar entre 10 minutos y 3 horas. Si en algún momento intentas abandonar el juego antes de tiempo, él intentará persuadirte para que te quedes. Notarás una mirada diferente en sus ojos, y mirarlos directamente te dará una sensación de ardor en el cráneo. Darle una excusa o incluso quedarte no surtirá ningún efecto. En este punto, lo mejor que puedes hacer por ti misma es correr a la calle adyacente y arrojarte delante de un coche, para que no experimentes lo que el chico te hará.
Pero si juegas béisbol con el chico hasta el final, él se acercará a ti, lleno de alegría. Te agradecerá por tu tiempo y te dará la pelota. A partir de ahí, cogerá su bate y se irá a casa. Tú también eres libre de irte, pero sal en la dirección opuesta y no te des la vuelta hasta que hayas abandonado el terreno. Cuando llegues a un lugar seguro en el interior, podrás estudiar la pelota. No tiene nada de extraño. Es simplemente una pelota de béisbol vieja y maltratada. Puedes exhibirla o incluso jugar con ella, pero prueba a quitarle un trocito y llevarla en el bolsillo. Al principio, puede que experimentes dolores de cabeza, pero luego notarás un cambio en ti mismo. Podrás predecir cualquier accidente que ocurra a tu alrededor, saber quién se acerca sigilosamente a ti y esperar casi cualquier cosa fuera de lo normal. Lleva contigo la pieza el tiempo suficiente y su poder se absorberá en ti hasta el punto en que ya no la necesitarás. Tus amigos te declararán psíquico, pero a veces, el peso del poder te provocará dolores corporales. Lo más probable es que nunca vuelvas a encontrarte con ese niño. Pero si eres uno de los desafortunados y lo ves en cualquier forma, debes darte la vuelta y correr tan rápido y tan lejos como puedas. Porque quiere recuperar su béisbol. La biblioteca del sótano. La biblioteca pública de Bowness es más pequeña que la MAC que se encuentra al final del mismo centro comercial y es una de las menos utilizadas de la ciudad. A pesar de ello, sigue abierta y se utiliza, de manera no oficial, como vertedero de libros problemáticos. En su mayoría, se trata de libros sobre los que se han recibido quejas por su contenido explícito o material políticamente incorrecto. Sin embargo, si le pides a la bibliotecaria que te muestre el sótano y ella te lo permite, descubrirás libros que son problemáticos por diferentes motivos. Rincón espeluznante de la biblioteca. Para acceder al sótano, necesitas un carnet de la biblioteca pública, no tener ninguna notificación de retraso en la entrega y acudir el sábado por la tarde, cuando el bibliotecario encargado del sótano está de servicio. Si cumples todas estas condiciones, te llevarán a través de una trampilla oculta bajo una pequeña alfombra y por una escalera. Al llegar al final, te darás cuenta de que toda la sala está tan llena de libros que apenas hay espacio para estar de pie. Hay estanterías en todas las paredes, empotradas en la escalera e incluso en el suelo. El bibliotecario no te dejará sacar ninguno de los libros del suelo. Sin embargo, las paredes sí que son un blanco fácil. El muro oriental es el más importante, ya que contiene las secciones de historia, viajes y biografía. Todo lo que aprendiste en la escuela es mentira, y el sótano es donde guardan la verdad. El granero. Relinchos, mugidos, gruñidos y cloqueos llenaban el aire. Era un momento festivo. La tarde siempre alegre en el granero. El granjero Sanders entró, alimentó a los animales y se detuvo. ¿Por qué demonios los mantuve separados? Esto no solo es más conveniente, es una verdadera fiesta para esos bichos. Pensó para sí mismo mientras llenaba el comedero de los cerdos con lodo. Habiendo terminado con sus últimas tareas diarias, el granjero Sanders regresó a su casa para pasar una noche bebiendo whisky barato, comiendo comida mediocre y tal vez aplaudiendo a su impertinente esposa si ella decidía seguir diciendo que quería irse, otra vez. Aquella noche, tarde, cuando el whisky ya no brillaba, Sanders se despertó con un sonido peculiar. Casi como si los animales estuvieran peleando. Sin duda, un tono diferente al que había escuchado esa misma noche. Sanders fue a investigar a instancias de su esposa, pero encontró el granero en silencio. De hecho, en el momento en que puso un pie fuera de su casa, todos los sonidos de la naturaleza parecieron cesar.
Por extraño que pareciera, estaba ansioso por sacudirse el malestar de la conciencia y descansar un poco. A la mañana siguiente, el granjero Sanders regresó al granero. No recordaba mucho de la noche anterior, pero sabía que se había quedado sin whisky. El granero estaba en silencio. Era apenas una sombra de la cacofonía de la noche anterior. Echó heno a los caballos, alimentó a las gallinas y dio de beber a los cerdos. Justo antes de volver a salir para dejar salir a las vacas por la puerta trasera del corral, se maravilló ante la calidad de su nuevo granero. Le parecía que cada pequeño detalle había sido pensado meticulosamente por los de House Orchestration. A pesar de su mala fe, arreglaron el granero en la mitad del tiempo y por la mitad del precio que le habría costado a él hacerlo todo él mismo. Cuando volvió a mirar hacia la puerta, algo extraño le llamó la atención. Los caballos comían, las gallinas picoteaban, pero los cerdos parecían estar ocupados en otras cosas. Al inspeccionar más de cerca el corral de los cerdos, notó algo extraño. Ahora bien, el granjero Sanders no era el tipo de hombre que pensaba demasiado. Tampoco era un hombre que sintiera mucho. Demasiado salado para la sal de la tierra, demasiado abrasivo para ser áspero en los bordes. Muy simple, muy simple. Pero en ese momento, cuando miró dentro de ese bolígrafo, el granjero Sanders se sintió profundamente perturbado. Los cerdos estaban todos reunidos alrededor del cuerpo mutilado de uno de sus descendientes. Un lechón yacía inmóvil, respirando con dificultad y en silencio. A pesar de haber recibido abundante comida todos los días, parece que habían recurrido al canibalismo con cierta precipitación. ¿Y si les doy más comida?, pensó mientras usaba una escoba grande para limpiar el suelo y despejar el camino hacia el desfigurado cerdito. Para empeorar aún más su malestar, se dio cuenta de que a los cerdos no les interesaba en absoluto la comida. De hecho, era como si no tuvieran otra opción que comerse al cerdito. El granjero Sanders se agachó para levantar al lechón, pero se dio cuenta de que pesaba mucho. Demasiado para un bebé de ese tamaño. Al darse cuenta de que les estaban quitando lo que parecían percibir como su única fuente de alimento, los cerdos comenzaron a resoplar y luego a chillar. Luego se pusieron alborotadores. ¿En qué demonios te has metido, Jim?, gritó la señora Sanders, dividida entre reírse al ver a su marido cubierto de mierda y estallar de rabia por la puerta cubierta de mierda. Maldita sea, mujer, trae un poco de jabón y lávame con una manguera allá atrás, ¿quieres? Cuando el granjero Sanders se dio la vuelta para salir, oyó a su esposa perder la compostura y estalló en carcajadas. Le daré algo de qué reírse, pensó mientras temblaba tan violentamente de rabia que la espesa capa de excrementos de cerdo casi se le cayó de encima. Ahora bien, el granjero Sanders no tenía muchos amigos. De hecho, solo uno, el borracho del pueblo, Bill. Solía dirigir un aserradero hasta que un accidente fatal puso en duda su negligencia y su consumo de alcohol. Dicen que su hijo mayor quedó partido en dos. También dicen que Fat William Johnson nunca volvió a ser el mismo después de lo ocurrido. Sin embargo, nadie podía saberlo con certeza, ya que lo más probable era que cada vez que hablaban con él, no estuvieran haciendo nada más que hablar con el fondo de una botella de whisky barato. «Hola Maud», gritó Bill entre hipo. «¿Qué le pasó a tu hip, cara, mujer?» «Oh, hola Bill. No es nada. Me caí», dijo Maud, apartando su rostro magullado del visitante. «Te caes mucho, ¿no? Quizás Jim debería comprarte un andador». «Eres un idiota, Bill». «Un verdadero idiota», dijo la señora Sanders enfadada mientras se marchaba furiosa, secándose las lágrimas que brotaban de su ojo morado. Tan pronto como la señora Sanders se marchó furiosa, la puerta de la pintoresca casita de campo se abrió de golpe y apareció el granjero Sanders, lleno de fervor. Después de detenerse brevemente para comprobar que no había tirado la puerta de sus goznes, empezó a gritarle a su corpulento amigo. «Ya era hora de que llegaras. Necesito que me detengas a esos cerdos». «¿Qué? Los cerdos? ¿Por qué?» El hombre corpulento se secó la frente sudorosa mientras empezaba a sonrojarse bajo el ardiente sol del verano. «Vamos, ya lo verás». Unos momentos después, estaban planificando estratégicamente la forma de retirar el cadáver del lechón.
Cuando Fatuil entró de un salto en el corral, todos los cerdos dejaron de interesarse por el lechón, que ahora estaba inmóvil y destrozado. Jim, ¿normalmente les gusta esto?, preguntó Will, mientras escudriñaba el campo de miradas vacías que se fijaban en sus muslos regordetes. El granjero Sanders ignoró a su amigo mientras intentaba con destreza levantar el cuerpo tembloroso del cerdito con una pala. Con un rápido empujón, metió la pala por debajo y golpeó algo duro y firme, como una raíz. Mientras continuaba pinchando la raíz que mantenía al cerdito en su lugar, un gemido horrendo estalló de todos los animales simultáneamente. Relinchos, mugidos, gruñidos y cloqueos distorsionados y estridentes plagaron el aire como el chirrido de clavos en una pizarra. Desesperado por evadir el sonido, el granjero Sanders saltó del corral, se tapó los oídos con las manos y salió corriendo del granero. ¡Dios mío! Nunca había oído un sonido como ese en ningún animal, ¿verdad, Bill?, exclamó el granjero Sanders, mientras se daba la vuelta y veía que la puerta del granero estaba firmemente cerrada detrás de él y que su amigo no estaba a la vista. Bill. Los ruidos cesaron unos momentos después, y el granjero Sanders caminó lentamente hacia el granero. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él y se le formó un nudo en el estómago. Bill. Gritó de nuevo, mientras agarraba con fuerza la manija de la puerta del granero y tiraba. Bill no respondió, la puerta no se movió. Siendo el individuo inteligente que era, el granjero Sanders siguió tirando sin éxito. Es decir, hasta que un sonido extraño interrumpió sus vanos intentos. Apretó la oreja contra la puerta y escuchó con atención por si había alguna señal de su amigo. Lo único que oía era un ruido blando y crujido. Una vieja bombilla de filamento de tungsteno que rara vez se encendía iluminó la cabeza gruesa de Sanders. Decidió rodear la parte trasera y entrar por las puertas del pasto que estaban junto al corral de las vacas. Cuando la puerta doble se abrió con una leve resistencia, Sanders se encontró con miradas vacías. Todas sus vacas lo miraban con picardía. No rumiaban, no movían la cola, diablos. Incluso parecía que no respiraban. La pared bovina que tenía delante lo miraba con sus ojos blancos como la leche. Muy bien, chicas, despejen el camino, ¿me oyen?, anunció el granjero Sanders mientras intentaba abrirse paso con cuidado a través del fornido bloqueo. Algo no iba bien, los vagos recuerdos de su investigación apenas consciente de la cacofonía de medianoche del granero volvieron a aparecer. Había un olor nauseabundo en el aire. No era el que uno esperaría encontrar en un granero. Casi ácido, acre incluso. Bill. Gritó una vez más el desventurado granjero. La puerta de arriba y todas las contraventanas estaban cerradas. Seguramente Bill no lo hizo, Sanders sabía que estaban abiertas cuando salió furioso antes, ya que ahora no podía ver casi nada. A través de los estrechos rayos de luz que se filtraban por las rendijas de las ventanas y los marcos de las puertas, encontró a su amigo. Boca abajo, en el comedero lleno de porquería sin comer, estaba el cuerpo a medio comer de Fatuil Johnson, rodeado de cerdos glotones. No, Bill. Dios mío. Gritó mientras corría hacia él, agarrando uno de los brazos de su amigo en un intento desesperado por sacarlo del corral. Pero el cuerpo de Fatuil no era demasiado pesado, incluso después de haber perdido casi la mitad de su masa. Los cerdos comenzaron a pelearse por su comida. Por más que el granjero tiraba con fuerza, los cerdos estaban ganando este tira y afloja carnoso. Mientras se alejaba del corral, fascinado por la escena, el granjero notó algo igualmente inquietante. Parecía haber un agujero en el barro, donde el lechón había echado antes, y de su trasero salía una cosa larga, rosada, parecida a una manguera. Se la había cortado cuando la había cortado con la pala y de ella salía un espeso exudado negro. Esa debía de ser la fuente del olor nauseabundo. Mientras se tambaleaba hacia atrás, las contraventanas comenzaron a abrirse con un chirrido. La luz del día llenó ansiosamente la habitación. Los sonidos de masticación cesaron cuando los cerdos volvieron la mirada hacia el granjero Sanders. Pero no eran solo los cerdos. Las vacas, las gallinas, los caballos también. Todos tenían esa mirada insensata a través de sus ojos blancos lechosos. Mientras empujaba y pateaba desesperadamente las puertas del establo, estas no se movían.
Corrió desesperadamente hacia el recinto de las vacas y las empujó, aterrorizado. En el caos, las vacas comenzaron a pisotear y a gritar. Finalmente, logró atravesar el establo y comenzó a correr. Pero no antes de que un malicioso mamífero carnoso lo persiguiera. Los cascos atronadores hicieron que el temeroso granjero se pusiera más nervioso que nunca en su vida. Cuando llegó al límite de su propiedad y saltó la cerca, se quedó sin aliento. Si los cascos que lo seguían no hubieran cesado de repente, la bestia seguramente lo habría atrapado. En cambio, se quedó quieta, con esa mirada vacía. No podía ver sus ojos, pero sabía que tenían ese inquietante tono lechoso. La vaca comenzó a emitir un grito espeluznante. El grito se oyó a lo lejos, desde el granero, y volvió a gemir. De repente, la vaca cayó con un ruido sordo. Muerta. ¿Estás bromeando? Vaya hombre que eres. Yo no soy el granjero aquí. Ya me ocupo lo suficiente de ti, no pienso alimentar a los malditos cerdos por ti también. Gritó la señora Sanders. No, Maud, no lo entiendes. No viste lo que nosotros vimos. La forma en que esos cerdos, todos esos animales nos miraban. Empezó a suplicar el granjero Sanders. Entonces, ahora tienes miedo de unos cerdos. ¿Y quieres que yo me ocupe de ellos? Vaya hombre, antes de que terminara de regañar a su marido, el vaso de whisky de él pasó volando junto a su cabeza y se estrelló contra la pared. La señora Sanders se quedó paralizada mientras su marido se dirigía al mueble bar para comprobar si había whisky que sabía que no estaba allí. Mientras rebuscaba en los estantes, empezó a disculparse a medias. Escucha, Maud, comenzó mientras se daba la vuelta y veía que su esposa se había ido y que la puerta principal estaba entreabierta. El granjero Sanders entró apresuradamente por la puerta abierta, dudando entre colmarla de besos o besarla con su cinturón. Curiosamente, ella no estaba a la vista. Ahora bien, si el granjero Sanders fuera la mitad de inteligente que Maud, simplemente habría mirado detrás de la puerta. Afortunadamente para ella, no lo era. Entró a la casa a grandes zancadas, maldiciendo y gritando. Su rabieta resultó ser una tapadera adecuada para el sonido de Maud bajando los escalones de la entrada, subiendo a la camioneta y poniendo en marcha el motor. Cuando Sanders se dio cuenta de la artimaña, la camioneta era apenas un punto en el horizonte. Una extraña mezcla de sentimientos se apoderó del granjero abandonado. Primero, la ira. Maldita sea Maud por irse. Maldito sea Bill por ser pasto de los cerdos. Maldito sea él mismo por causar que todo esto sucediera. Entonces fue cuando la soledad se apoderó de él. Había estado bastante aislado en su granja, pero nunca estaba realmente solo. Tenía a Maud. Cuando ella no era suficiente, llamaba a Bill. En el peor de los casos, siempre tenía sus animales. Cierto. Los animales. Fue entonces cuando empezó a tener miedo. Lo primero era averiguar qué demonios estaba pasando por allí. Todo parecía haber cambiado desde que esa maldita gente del comité de la casa arregló su granero. Maud dijo que le ponían los pelos de punta, pero Sanders no les hizo caso. ¿Cómo demonios se llamaban? Murmuró para sí mismo, mientras se desplomaba derrotado en su buena silla. El comité de manejo de la casa. La orquesta de la casa maldita sea, era algo estúpido. El granjero se devanó los sesos durante casi toda la noche hasta que finalmente se le ocurrió buscar su tarjeta de presentación. Hola y gracias por comunicarse con los acreditadores de Home Orchestration. Actualmente, estamos recibiendo una gran cantidad de llamadas de personas entusiasmadas y emocionadas. Si su dedicación es comparable a la de ellos, nos comunicaremos con usted en breve. Respondió el contestador automático en tono burlón. ¿De qué servía un maldito teléfono si nadie lo cogía? Sanders no bien colgó el teléfono, el timbre empezó a sonar. ¡Dios mío!, exclamó el granjero Sanders, que estuvo a punto de dejar caer la botella de whisky de la que había estado tratando de beber las últimas gotas. Frustrado, cogió el teléfono. ¿Qué?, preguntó Sanders por el auricular. Sanders se encontró con un silbido estático y el murmullo de una voz ronca. Suspiró y colgó de golpe el teléfono. E inmediatamente, sonó una vez más. ¿Es una broma?, gritó en el auricular, pero no colgó. Estaba demasiado concentrado en el vaso que se estaba llenando lentamente de whisky al otro lado de la habitación.
Un solo cubito de hielo flotaba en el vaso. Jim Sanders solo conocía a un hombre que bebía whisky con un solo cubito. William Johnson. La voz ronca del teléfono siguió intentando hablar, mientras Sanders dudaba de su cordura, pensó para sí mismo, haciendo que en su cabeza giraran engranajes que no utilizaba desde la escuela primaria. Bill, gritó Sanders en el auricular. La estática cesó abruptamente, antes de que la voz del otro lado hablara claramente. Jim, la radio, dijo la voz de Bill, mientras la estática regresaba tan fuerte que Sanders dejó caer el teléfono. «Mierda, Bill», exclamó el granjero, volviendo a coger el teléfono, pero lo único que se oía era un fuerte silbido de ruido blanco. Sanders miró la radio y se acercó a ella. Tomó el vaso de whisky helado que estaba a un lado y bebió un sorbo. «Mierda, estoy perdiendo la cabeza», dijo mientras encendía el televisor y giraba el dial. Todas las estaciones estaban estáticas, hasta que una voz suave y con una percusión inquietante comenzó a sonar a través del altavoz. «No entres en ese granero, ¿sí?», aulló Tom Waits. El horrible y estridente gemido empezó a resonar una vez más en el granero. El granjero Sanders apagó la radio y arrastró una silla hasta la puerta. El sol se había puesto y el cielo era una hoja de celofán completamente negra. El granjero Sanders se paseó por la cocina antes de coger el teléfono. Tenía que llamar a alguien, tal vez al sheriff. Por desgracia, lo único que oía del receptor era un silencio ensordecedor. De repente, la radio volvió a funcionar. «Dije que no entres en ese granero, ¿sí?». Desde la ventana, Sanders apenas podía distinguir las puertas del granero que se abrían suavemente. Los chillidos continuaban mientras las bestias empezaban a salir del granero. Estaba demasiado oscuro para saberlo con seguridad, pero no se parecían a ningún animal que él hubiera criado. Se escuchó un estruendo bajo sus pies y los cimientos de la casa temblaron. Parecía como si se hubiera producido un terremoto. Las tablas del suelo de la cocina empezaron a resquebrajarse a medida que unos diminutos tentáculos rosados, parecidos a gusanos, se abrían paso hacia arriba. El granjero Sanders empezó a entrar en pánico. Lo que había en la tierra, debajo de la granja, estaba despertando. Estaba creciendo. Corrió hacia la ventana de la cocina y se encontró con la mirada blanca y lechosa de un caballo. Le mostró los dientes y reveló signos profundos de descomposición, mientras pequeños gusanos rosados se retorcían de sus encías. Los chillidos llenaron el cielo nocturno. Mientras buscaba desesperadamente una salida, cada ventana mostraba el rostro retorcido de lo que alguna vez fue una simple bestia de corral. Una ventana rota hizo que el granjero gritara, mientras un pollo escamoso volaba hacia su sala de estar. En vano, el granjero huyó por la puerta trasera. Corrió hacia el sótano, los cimientos de concreto seguramente serían un santuario hasta la mañana, o eso pensó. Las gruesas paredes de bloques de cemento solo ensordecían parcialmente la cacofonía retorcida y distorsionada del corral. De repente, el silencio. Por primera vez desde su juventud, el granjero cayó de rodillas y rezó. El silencio lo atrajo hacia una falsa sensación de seguridad. Mientras el granjero suplicaba a cualquier dios que lo escuchara, un dios viejo y olvidado le respondió. El cemento bajo sus rodillas se partió cuando la punta de un zarcillo se le metió en la pernera del pantalón. El sol coronaba las colinas circundantes y una camioneta familiar apareció en el horizonte. Maud, junto con su padre, se detuvo frente a la casa. «Dios mío, Maud, nunca pensé que esto fuera tan grave», dijo su padre, mirando a través de una ventana rota. «Esta vez realmente se volvió loco», dijo ella, malhumorada. «Maud», gritó una voz desde el granero mientras la puerta se abría lentamente con un crujido. «Jim, tienes que darme algunas explicaciones», gritó el padre de Maud al entrar en el granero. Maud se deslizó lentamente hacia el edificio oscurecido. «Jim, ¿estás ahí?». No hay respuesta. «Papá, ¿qué pasa?», gritó mientras se dirigía hacia el umbral. Un silbido estático proveniente de la granja la detuvo, mientras divisaba una figura humanoide en la oscuridad. «No entres en ese granero».
El sótano en Old Slaughterhouse Road. El sótano. Una historia sobre los oscuros canales ocultos de un pequeño pueblo cerca de ti. Vivimos en un mundo lleno de horrores silenciosos, cuidadosamente escondidos en las partes más oscuras de la sociedad, incluso en los rincones más sombríos de tu propia comunidad bien iluminada. Me llamo Lucas, soy estadounidense y tengo unos 20 años. Cuanto menos detalles menores sepas, mejor para los dos. Vivo en un pequeño pueblo de la costa este superior de Canadá. Es un lugar que los demás suelen confundir con otra parte de Canadá. No estamos tan al norte de mi pueblo, pero es bastante desconocido. Pero basta de pequeñas cosas y detalles menores. Todo empezó en el fresco otoño, lleno de follaje brillante y aire fresco. Era el año 2008. Yo era joven y tenía una ingenuidad que algún día me haría morir. Tenía como pasatiempo investigar edificios abandonados para explorarlos más tarde, generalmente al amparo de la noche. Tenía amigos que lo hacían conmigo, pero la mayoría de las veces, estaba solo en estas pequeñas y tranquilas aventuras. Me gustaba la soledad, el silencio y la emoción y el peligro de estar en un lugar desconocido, completamente solo. Al menos, con suerte, solo en la oscuridad húmeda y fresca que parece acompañar a un estado de abandono general. No había mucho que hacer en mi ciudad, pero había muchos edificios vacíos o abandonados. Como era natural, tenía un sentido de curiosidad que solo podía rivalizar con el aburrimiento que puede generar una ciudad pequeña, así que me topé con mi extraño pasatiempo. Solo así llegué a la oficina del almacén abandonado en Old Slaughterhouse Road. Naturalmente, el nombre de la calle me llamó la atención, pero el edificio era lo suficientemente interesante como para despertar mi curiosidad. Era una planta de envasado de carne bastante grande, que había estado abandonada desde mediados de los años 60. El matadero se había mudado fuera de la ciudad, agotando la economía local y trayendo tiempos difíciles para un par de generaciones desafortunadas. El piso en el que vivía con mis compañeros de habitación no estaba demasiado lejos del lugar. Así que, después de un par de días investigando el diseño y examinando el lugar, hice mi movimiento. El sábado a las 3 am, cuando el pueblo tranquilo dormía, había visto una puerta en la parte trasera. Estaba cerrada con tablas, pero unos años de deterioro habían oxidado los clavos que sostenían las tablas, y las tablas mismas se estaban pudriendo. Una fuerte patada y cayó dentro del marco. Momentos después, estaba dentro, en la oscuridad con mi ropa holgada, con mucho espacio en los bolsillos para las herramientas que tanto necesitaba y alguna que otra baratija. En el interior, había piezas de maquinaria mezcladas con muebles mohosos y destrozados. Era una extraña mezcla de ambientes. Parecía que, después del cierre del edificio, alguien había intentado amueblar y habitar el espacio abierto entre las máquinas y los enseres del almacén. El antiguo inquilino no parecía una persona equilibrada y feliz. Miré el extraño laberinto de muebles y maquinaria pesada para encontrar una escalera. Al subir las escaleras, descubrí que la mayoría de los pisos superiores estaban podridos y apestaban como si no hubieran recibido el mantenimiento adecuado, incluso cuando el edificio todavía estaba en uso. El olor, que alguna vez había sido un subproducto de la carne, se arremolinaba en las tablas del suelo podridas. La combinación de madera podrida húmeda y carne en mal estado daba lugar a una mezcla de olores muy repugnante. Las ventanas rotas permitían lavar la suciedad residual y la lluvia dispersaba vagamente el olor hacia el exterior, pero no hacía nada por el suelo, que era demasiado inseguro para caminar y ya se había derrumbado en algunos puntos. Conseguí encontrar un paso seguro a través de un puente, cubierto tipo pasillo que conducía a través del terreno de abajo hacia otra ala. Con la gran esperanza de que el suelo no se diera al otro lado del pasillo, entré en una oscuridad más espesa y por primera vez tuve que sacar mi luz. Al otro lado, encendí la linterna y un resplandor rojo de la lente tintada llenó el pasillo circundante. Las cosas en este lado eran mucho más espartanas y vacías. Encontré la escalera que conducía hacia abajo casi de inmediato. Las escaleras bajaban por 3 pisos casi vacíos, y por un pasillo desnudo que estaba bastante limpio y parecía fresco. Sin embargo, la imagen general del lugar todavía era bastante antigua y en general descuidada. Al final del aburrido pasillo había una puerta pesada pintada de blanco de aspecto bastante interesante.
La puerta en sí no era tan interesante, solo un trozo de madera y metal descascarado, de un blanco roto por el paso del tiempo y cubierto de pintura con plomo. Lo interesante eran las líneas de pintura negra sobre la puerta, que representaban a una mujer toscamente dibujada, que aparentemente había sido decapitada, y algunos garabatos indescifrables a un costado, que prometían el infierno, y alguna cita trillada de Dante. Esto había sido un cambio radical con respecto al entorno sombrío y vacío de este lado del almacén de envasado de carne. Esto me llamó la atención. Después de sacar mi pequeña cámara digital de mi bolsillo y tomar una foto rápida, abrí la puerta y entré. La inquietante entrada conducía a otro tramo de escaleras, esta vez al sótano. El descenso a las oscuras entrañas de este edificio fue bastante inquietante, ya que toda la escalera cerrada estaba cubierta de grafitis muy gráficos y perturbadores que representaban más actos de violencia. Algunos de los actos violentos representados también parecían rituales y vagamente sexuales de una manera inquietante. Las representaciones solo empeoraban a medida que bajaba las escaleras y, junto con la lente roja de mi linterna, el efecto general era desconcertante, por decirlo menos. Me guardé la luz roja en el bolsillo y saqué una luz desechable con lente transparente y la encendí justo a tiempo para evitar chocar contra otra puerta pesada al final de las escaleras. Escrito claramente en la superficie con una fuente errática y letras grandes en la misma pintura negra que la primera puerta estaba simplemente la palabra "Leave salir". Nerviosamente, saqué la cámara del bolsillo y saqué una foto. La sensación que había allí abajo era de un calor extraño y una sensación pegajosa de inquietud, un contraste muy marcado con la atmósfera fría que rodeaba el resto del edificio. Después de pensarlo 2 segundos, abrí la puerta y llegué a una habitación del sótano muy oscura y abierta. Al inspeccionar el lado más cercano a las escaleras, vi un sistema de calderas y lo que parecen ser muchos dispositivos médicos extraños esparcidos por todas partes. El aire era cálido y oscuro, casi como si las calderas hubieran estado en funcionamiento en el pasado reciente. La habitación olía fuertemente a moho podrido mezclado con olor a orina rancia y rematado con un tufillo a producto de limpieza desinfectante aplicado recientemente, tal vez en la última semana, whisky y humo de tabaco rancio. Me aventuré hacia el olor para encontrar una habitación de cemento oscura escondida en la pared del otro lado del sótano. Encendí la linterna para que pasara sobre una cámara de video VHS que estaba sobre un trípode al lado de un colchón con manchas oscuras que cubrían la superficie. Parecía haber charcos delgados cerca del colchón y me sentí inquieta al notar que la pared estaba manchada con el mismo líquido que el piso y que manchaba el colchón. Me sentí inquieta cuando me di cuenta desgarradoramente de que estaba mirando sangre semihúmeda que se estaba secando. La sangre se había acumulado sobre el colchón, se había esparcido por las paredes de cemento blanquecino y se había acumulado en el suelo, y había cuerdas y otros objetos extraños esparcidos por la habitación. Me asusté mucho y me quedé inmóvil durante un buen rato, tratando de digerir lo que estaba viendo. Observé la escena, asimilando la imagen completa. La habitación estaba llena de condones y jeringas, hojas de afeitar, colillas de cigarrillos, botellas de alcohol vacías, revistas en descomposición, algunos cuchillos oxidados y un par de casquillos de bala. Había más grafitis horribles en esa pared y el olor era insoportable. También podía oler heces que provenían del colchón reseco en medio del infierno de cemento. Cuando salí de mi aturdimiento, me acerqué a la cámara de video más por una extraña sensación de gravedad que por un deseo o una necesidad real. Encendí la cámara y descubrí que la batería estaba nueva, lo que me provocó un escalofrío en la columna vertebral. Saqué el accesorio de video y rebobiné la cinta para empezar desde el principio, ya con náuseas ante la perspectiva de los horrores que me aguardaban en la cinta. Después de que la grabadora hiciera clic para ponerse en marcha desde el revés, me di cuenta de que todo había sido un terrible error. Venir aquí, encontrar el sótano, encontrar esta habitación y ver esa cinta. No me siento cómoda entrando en detalles sobre lo que vi exactamente, pero se trataba de una serie de videos de naturaleza sexual perturbadora en los que a veces aparecían hombres y mujeres, otros distintos en cada segmento, otros un hombre y una mujer, algunos eran todos hombres. Todos ellos parecían presentar un personaje constante, un hombre con lo que parecía ser una máscara andrajosa hecha con una funda de almohada blanca manchada.
En todos los segmentos mata a las otras personas implicadas en estas inquietantes incursiones en la desviación. Las mata de muchas formas diferentes. Mis pulmones y mi estómago parecieron implosionar ante el contenido del video y las implicaciones del mismo. Me sentí pesado y muy ligero y pequeño al mismo tiempo. Por primera vez en mi vida sentí miedo de verdad. Recuperé el equilibrio después de un tiempo y salí del edificio a rastras saltando ante cada tabla suelta o ráfaga de viento lo suficientemente cruel como para sonar como una compañía no deseada. Guardé la cámara de video en mi pequeña mochila para pasar la noche y entregarme a la policía y muy tan rápido como pude sin lastimarme. Me fui a casa y me di una ducha muy fría para quitarme la espesa capa de sudor que había acumulado, a pesar del clima frío, y luego me puse histérica en privado en mi habitación del ático y por primera vez en mi vida me desmayé por la emoción cruda de este descubrimiento. Cuando recuperé la conciencia una hora después, uno de mis compañeros de habitación había terminado su turno de noche para pasar a la mañana temprano. El sonido de su entrada en la casa me llenó de pavor aunque estaba seguro de que era solo Grady. Quise extender la mano y mostrarle a alguien las cintas, pero me pareció una carga privada que llevar hasta que estuviera completamente fuera de mis manos y luego un problema policial. Mi voluntad era débil y me acerqué a Grady para entregarle temblorosamente el VHS y decirle que no lo viera y dónde lo había encontrado. Naturalmente, no me creyó hasta que tuvo la horrible prueba frente a él en la televisión. Me quedé fuera de la habitación y los ruidos de la cinta me hicieron vomitar. Grady también vomitó y acordamos que una vez que nos hubiéramos calmado, era mejor dejar esto en manos de la policía local. Las películas snuff no son algo para mentes jóvenes frágiles o humanos decentes. Después de un rato de ver la televisión, Grady necesitaba estar solo un rato, yo lo entendía y le agradecía que lo hiciera. Mientras pasábamos un tiempo acomodándonos, en nuestro estado de agotamiento, tanto mi Grady como yo habíamos logrado caer en una especie de sueño irregular, yo en el sofá y él en su habitación. Dormimos hasta las 6 de esa tarde, cuando Dean normalmente habría regresado, cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Me desperté en la oscuridad, las luces estaban apagadas pero el televisor estaba encendido y había estática, un clic del VCR y el video se estaba reproduciendo a pesar de que Grady lo había sacado del reproductor y lo había guardado en un cajón por repulsión. Encontré el interruptor de la luz y traté de encenderla, pero descubrí que estaba desenroscado. El miedo me invadió, así que probé con una lámpara y luego con otra, pero descubrí que todo estaba desenchufado, excepto el televisor y el VCR. Entré en pánico. Corrí a la habitación de Grady y lo sacudí para despertarlo. Se despertó rápidamente y corrió conmigo también rápidamente por el garaje, pero se tropezó con Dean, o lo que había quedado de la persona que había invadido mi hogar, que alguna vez fue seguro. Me puse de pie y salí por la puerta con Grady pisándome los talones, el teléfono móvil en la mano, la policía marcando con miedo en su rostro y lágrimas en sus ojos, muy parecidas a las mías. La policía llegó poco después de que terminara de limpiarme la sangre de Dean de la cara cuando me tropecé. Tiempo récord para nuestro pequeño departamento de policía local. Echaron abajo la puerta y registraron la casa. El VHS había desaparecido y habían reubicado a Dean. El agente que acudió se negó a entrar en detalles. Después de que la comisaría no nos revelara ninguna sospecha, Grady y yo fuimos liberados y ambos pagamos una habitación en un hotel, un lugar muy luminoso y concurrido, teniendo en cuenta nuestro último ataque de terror y la necesidad imperiosa de no estar solos ni a oscuras. Mientras yo dormía, Grady debió de salir de la habitación para buscar algo en el comedor, porque ya no estaba cuando me desperté. Me duché y salí a tomar un poco de aire fresco y ordenar mis pensamientos, y luego volví a mi habitación para dormir más. Estaba exhausto emocional y físicamente. Me desperté 4 horas después y encontré la puerta de mi habitación abierta de par en par y una cinta de VHS en mi mesita de noche. Nervioso, la puse en el reproductor de VHS y encontré un video de Grady siendo asesinado por el hombre con la máscara de funda de almohada. Los detectives me dijeron que no me fuera de la ciudad después de que Dean fuera asesinado, pero tenía miedo. Dejé el VHS en el buzón de la policía al salir de la ciudad y huí hacia el oeste hasta donde me permitía mi último cheque de pago. No he vuelto en 5 años. Hoy encontré un VHS en blanco en mi buzón.
Tal vez me mate ahora para no terminar como Grady y Dean. Buenas noches a todos amigos de YouTube, amantes del terror y las buenas historias. Espero les hayan gustado los creepypastas. No olviden suscribirse y compartir, así como dejar su comentario para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.